A veces da la impresión de que la cristiandad moderna sufre de una especie de amnesia colectiva. Sí, totalmente. O sea, entramos a una iglesia, abrimos una Biblia, cantamos sobre la Trinidad o la naturaleza de Cristo y asumimos que todos esos conceptos, pues, cayeron del cielo en un formato pulido. Claro, ya empaquetados y listos para usar. Exacto. Hay una tendencia muy humana a disfrutar del aire acondicionado sin preguntarnos jamás quién instaló los cables de electricidad, ¿sabes? Y es una comodidad peligrosa, la verdad, porque cuando damos por sentadas nuestras convicciones más profundas, corremos el enorme riesgo de convertirlas en clichés. Ajá. Olvidamos que esas verdades fueron forjadas en contextos de crisis extrema, fueron defendidas por personas que literalmente arriesgaron el cuello para que el mensaje no se diluyera ni se perdiera en el camino. Y precisamente por eso, ignorar esa historia no es solo un descuido académico. O sea, es un error de supervivencia. Totalmente de acuerdo. Hoy vamos a adentrarnos en un análisis histórico y teológico que resulta verdaderamente revelador. Tenemos sobre la mesa un documento fascinante titulado Los beneficios de estudiar la patrística en la actualidad, cuyo autor es el pastor Luis Bertelo. Un texto excelente, por cierto. Muy, muy bueno. Y para establecer un poco el terreno para quienes nos escuchan, cuando hablamos de patrística, nos referimos al estudio de los líderes, pensadores, apologistas y teólogos de los primeros siglos del cristianismo. Básicamente el periodo que abarca desde finales del siglo I hasta, digamos, aproximadamente el siglo VI. Un periodo que, según plantea el autor del texto, definió la trayectoria de absolutamente todo lo que vino después. Sí. Bertelo argumenta de manera muy persuasiva que acercarse a estos escritos antiguos no es un simple pasatiempo para historiadores nostálgicos. No. Se trata de una herramienta formativa indispensable para cualquiera que busque comprender su propia fe hoy en día. Y aclaremos algo. La misión de nuestra exploración a fondo de hoy no es dar una lección de historia aburrida, de esas llenas de fechas que uno olvida a los 5 minutos. No, para nada. El objetivo es descubrir cómo y por qué estos textos de hace 1500 años funcionan en la práctica como un manual de supervivencia para creyentes y líderes contemporáneos. Así que bien, vamos a desempacar esto. Me encanta. Empecemos por la base. Para entender el valor de la patrística, primero hay que observar cómo estos pensadores construyeron los cimientos de la doctrina. O sea, es como ver el detrás de cámaras de la construcción de un rascacielos inmenso. Qué buena analogía. Claro, porque hoy caminamos por el lobby de mármol y asumimos que el edificio siempre estuvo ahí. Pero estos autores fueron los que tuvieron que excavar en el lodo, mezclar el cemento bajo la lluvia, mientras el mundo entero intentaba sabotear la obra. Y lo fascinante aquí es que esas formulaciones dogmáticas requerían una precisión quirúrgica. O sea, el estudio del pastor Bertelo subraya que doctrinas esenciales como la Trinidad no se acordaron en un retiro espiritual pacífico tomando café. No, ¿qué va? Se forjaron respondiendo a herejías internas que amenazaban con destruir la esencia misma de la fe. Pensemos en el arrianismo, por ejemplo. Claro. Arrio, que era un presbítero en Alejandría, empezó a enseñar que Jesús era un ser creado, no coeterno con Dios Padre. Y, ojo, no lo hacía escribiendo tratados aburridos que nadie leía. No. Componía canciones pegadizas, canciones que los marineros y los comerciantes cantaban en los puertos. O sea, la idea se propagó como fuego. Y el peligro de eso es enorme. Claro, si Jesús es solo una criatura, por muy exaltada que sea, pues todo el concepto de la salvación cristiana se derrumba. Exactamente. Porque un ser creado no puede reconciliar a la humanidad con el Creador de manera definitiva. Es así de simple. Esa fue exactamente la crisis, y es allí donde figuras como Atanasio tuvieron que articular una defensa utilizando una terminología filosófica súper precisa, introduciendo palabras como homoousios, que significa de la misma sustancia, para explicar la relación entre el Padre y el Hijo. Ajá. El texto de Bertelo señala que comprender este nivel de esfuerzo teológico, o sea, entender el por qué y el cómo detrás de las palabras que usamos, evita que el liderazgo actual caiga en interpretaciones superficiales. Es que cambia toda la perspectiva. Totalmente. Cuando comprendes que una sola palabra le costó a Atanasio múltiples exilios y persecuciones, dejas de tratar la doctrina como una simple lista de reglas. Empiezas a verla como un tesoro protegido con sangre. Wow, sí. Y además de la doctrina, el documento aborda un tema que suele causar muchísima confusión,
que es el canon bíblico. Uy, sí, ese es un tema gigante. Porque hay mucha gente que cree que un día un emperador romano se sentó en una mesa redonda, eligió sus libros favoritos, descartó los demás y ¡puf! Así nació la Biblia. Como por arte de magia. Tal cual. Pero la patrística nos muestra una realidad mucho más orgánica y a la vez compleja. Fueron estos líderes quienes, guiados por el Espíritu Santo, tuvieron la inmensa tarea de discernir qué textos eran verdaderamente apostólicos e inspirados. Y ese discernimiento no ocurrió en el vacío. Ocurría mientras las iglesias locales intercambiaban cartas bajo amenaza de que el Imperio Romano confiscara y quemara sus escritos. Una locura. El reconocimiento del canon fue un proceso de consenso a lo largo de los siglos, donde las comunidades validaban los textos que realmente transformaban vidas y, claro, que mantenían la fidelidad a la enseñanza de los apóstoles. Exacto. Pero el estudio de Berthelot va un paso más allá. Los padres no solo nos legaron el texto bíblico en sí, también nos heredaron las herramientas para interpretarlo. Me alegra muchísimo que menciones eso, porque el texto habla de dos grandes escuelas de interpretación que, suenan a conceptos de seminario teológico, pero que tienen un impacto directo en cómo cualquier persona lee un salmo hoy en la mañana. Así es. Tenemos la escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía. Que son, digamos, los dos grandes pulmones de la hermenéutica temprana. Cuéntanos un poco de eso. Claro, la escuela de Alejandría, con figuras como Orígenes, desarrolló una interpretación fuertemente alegórica. Ellos estaban en un centro intelectual rodeados de filósofos griegos que se burlaban de las historias del Antiguo Testamento por considerarlas primitivas. Sí, como si fueran cuentos infantiles. Exacto. Así que los alejandrinos buscaban el sentido espiritual y simbólico profundo detrás de cada detalle histórico. Por ejemplo, podían leer la historia del Arca de Noé y ver en las dimensiones del arca representaciones de las virtudes del alma o de la iglesia misma. Lo cual es hermoso, es espiritualmente rico, pero también suena a que sin límites podrías hacer que el texto diga casi cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? Ese era precisamente el riesgo, y por eso surgió el contrapeso, que es la escuela de Antioquía. Líderes como Juan Crisóstomo reaccionaron contra ese exceso de alegoría y defendieron una interpretación literal histórica. Más aterrizada. Sí, su enfoque era: vamos a estudiar la gramática, el contexto original y lo que el autor humano realmente quiso decir a su audiencia en ese momento de la historia, antes de saltar a significados místicos. Claro, primero lo básico. Conocer estas corrientes, como argumenta Berthelot, ayuda a los intérpretes de hoy a encontrar un equilibrio sano, evitando los extremos, ya sea de una lectura plana y sin vida, o de una lectura tan mística que ignora por completo la realidad histórica. Y eso nos obliga a mirar nuestro propio ombligo, francamente. Si definir las doctrinas más básicas y establecer los métodos de lectura requirió siglos de debates, luchas de poder, intelectos brillantes y muchísimo sudor, resulta bastante arrogante la actitud de cierta parte de la cristiandad moderna. Totalmente. Hay una tendencia generalizada a pensar que la iglesia primitiva se corrompió inmediatamente después del libro de los Hechos, y que la verdadera fe no reapareció hasta que nuestra generación particular llegó para arreglarlo todo. Sí, es una postura muy común. Y el autor de este estudio utiliza un término muy preciso para describir este fenómeno, ¿verdad? El presentismo. El presentismo, sí. Es un sesgo cognitivo brutal. Es, básicamente, leer la historia asumiendo que el pináculo de la sabiduría humana y espiritual es el momento presente. Nosotros somos lo mejor de lo mejor. Claro, esa es la ilusión. Al estudiar la patrística, lo primero que se genera es una conciencia de continuidad histórica. Demuestra que el Espíritu Santo no se tomó unas vacaciones de 1500 años. El cristianismo no es una idea abstracta, es una fe encarnada a lo largo de los siglos. Pero pongamos las cartas sobre la mesa y seamos muy honestos aquí. Al acercarnos a textos tan antiguos, ¿no existe el peligro gigante de romantizar esa época? Porque es muy fácil mirar hacia atrás y pensar que la iglesia primitiva era una especie de utopía perfecta, llena de santos infalibles, y que nuestro único deber es copiar todo lo que hacían ciegamente. Claro, entiendo tu punto. Y muchos de estos pensadores tenían ideas que hoy nos parecen francamente extrañas. Había un ascetismo extremo, gente viviendo en la cima de pilares en el desierto durante años. Los estilitas, sí. Exacto.
o visiones culturales que simplemente no encajan con la revelación completa de las Escrituras. Entonces, ¿por qué deberíamos escucharlos si también cometieron errores garrafales? Ese es un desafío fundamental, y el pastor Bertello no lo esquiva para nada en el estudio. De hecho, advierte de manera muy explícita sobre el peligro de idealizar a la iglesia primitiva. No eran apóstoles y definitivamente no eran infalibles. Ok. El texto enfatiza que tuvieron conflictos amargos entre ellos, tuvieron limitaciones culturales y sí, errores teológicos. El propósito de estudiar la patrística no es elevar sus escritos al nivel de la Biblia, ni intentar replicar las prácticas culturales del siglo III en una congregación de hoy en día. O sea, la intención no es jugar a disfrazarnos de romanos. Entonces, no se trata de apagar la luz eléctrica y volver a usar velas solo porque Tertuliano usaba velas. Ni más ni menos, se trata de dialogar con ellos. Aprendemos de su inmensa valentía y de la manera en que aplicaron el Evangelio a su contexto, pero siempre manteniendo la madurez de evaluar sus conclusiones a la luz de la Biblia. ¿Qué sigue siendo la autoridad suprema? Exacto. Es tener la humildad de sentarse en la mesa con creyentes de otros siglos y escuchar cómo resolvieron sus crisis, sabiendo que nosotros también tenemos puntos ciegos culturales hoy que las generaciones futuras sin duda van a criticar. Quitarles ese aura de semidioses y verlos como humanos imperfectos, paradójicamente los hace mucho más relevantes. Sí, los humaniza. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Acercarse a las obras de Ireneo, de Cipriano o de Agustín no es como leer una enciclopedia polvorienta escrita por burócratas en una torre de marfil. Para nada. Es más bien como encontrar el diario íntimo de un veterano de guerra que te está enseñando tácticas de supervivencia, ¿no? Me encanta cómo lo pones, porque esa es la esencia de lo que el documento llama modelos de piedad. La teología de los primeros siglos no era un ejercicio académico, era literalmente un asunto de vida o muerte. Literal. Muchos de estos obispos y pensadores escribían tratados sobre la gracia o la resurrección, sabiendo que al día siguiente podían ser arrestados, torturados o arrojados a las fieras en un anfiteatro. ¡Wow! Pensemos en Ignacio de Antioquía. Él escribía cartas a las iglesias mientras era escoltado por soldados hacia Roma para ser ejecutado. Su teología estaba empapada de una devoción visceral. Esa realidad histórica le da un peso monumental a cada palabra que escribieron. Totalmente. Y contrasta de una manera casi dolorosa con gran parte de la superficialidad que caracteriza la fe contemporánea. Porque, según el estudio de Bertello, la espiritualidad de estos padres combinaba una reflexión intelectual extremadamente rigurosa con una experiencia viva. O sea, no había un divorcio entre la mente y el corazón. Y esa integración es el antídoto perfecto para dos de las grandes enfermedades de la fe actual. Por un lado, tenemos el intelectualismo frío, donde la religión se reduce a ganar debates en Internet. Oh, sí, abundan. Debatiendo teología como si fueran estadísticas deportivas, sin que tenga ningún impacto en el carácter de la persona. Y por otro lado, está el emocionalismo sin fundamento, Ajá. donde se busca desesperadamente la experiencia, la euforia, pero sin ninguna raíz doctrinal que sostenga a la persona cuando inevitablemente llega la tragedia. El autor aplica esto directamente al ministerio y la vida pastoral moderna. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Porque si la predicación moderna se desconecta de estas raíces de sacrificio y de profundidad, pues termina reduciéndose a meras charlas motivacionales. Tristemente sí. O sea, pasamos de hombres que defendían la resurrección frente a verdugos que los querían matar, a sermones sobre, no sé, 3 pasos prácticos para alcanzar el éxito financiero esta semana. Es un abismo de profundidad. Un abismo que al final del día empobrece a las congregaciones. Un ministerio auténtico y transformador necesita nutrirse de una piedad que ha sido probado en el fuego. Leer cómo estos pastores antiguos consolaban a sus iglesias en medio de plagas y persecuciones imperiales inyecta una gravedad y una esperanza en la predicación actual que ninguna técnica moderna de oratoria puede replicar. Es que no hay comparación. Ahora, si este legado es tan rico, tan vital, y nos protege de tantas desviaciones, nos topamos de frente con la pregunta del millón. A ver. ¿Por qué gran parte del mundo evangélico y protestante contemporáneo no ignora por completo? O peor aún, lo mira con sospecha. Esa es la gran pregunta. Y esto nos lleva a uno de los aportes más prácticos del estudio de Bertello, que es la disección de los mitos. Hay una serie de prejuicios muy arraigados que nos han hecho amputar nuestro propio árbol genealógico. Y el primero,
quizá el más grande, es el mito de que la patrística es un asunto exclusivo de la Iglesia Católica. Uf, ese mito es una barrera gigantesca. Muchas personas asumen que cualquier cosa que haya sucedido entre el libro de Apocalipsis y la Reforma Protestante del siglo XVI le pertenece exclusivamente al catolicismo romano. Exacto. Pero la realidad histórica que el autor demuestra es que los padres de la Iglesia vivieron, debatieron y escribieron siglos antes de que existieran las divisiones denominacionales formales que estructuran la religión hoy en día. Claro, no había etiquetas. No, Atanasio, Agustín, Juan Crisóstomo, ellos no eran evangélicos, ni católicos romanos, ni ortodoxos orientales en el sentido moderno de esas etiquetas. Eran simplemente la Iglesia primitiva universal. Sí, me gusta imaginarlo como un enorme fondo de inversión familiar. Un fideicomiso lleno de riqueza intelectual y espiritual que nos dejaron nuestros antepasados. Ajá. Y nosotros, por pura ignorancia, nos negamos a cobrar nuestra parte de la herencia porque creemos erróneamente que los derechos de autor le pertenecen únicamente a otra rama de la familia. Es un autosabotaje histórico. Tal cual. Pero quiero empujar un poco más esto, asumiendo el rol de abogado del diablo, enfocándome en el mito número 3 y el mito número 6 que aborda el estudio. Adelante, a ver. Si como creyentes afirmamos que la Biblia es verdaderamente suficiente, es infalible y es la máxima autoridad, ¿para qué molestarse en añadir las voces de docenas de hombres de hace 1500 años? ¿No estamos diluyendo la doctrina de la sola escritura al traer toda esta tradición histórica a la mesa? Es una excelente objeción. Pero si conectamos esto con el panorama general, la respuesta de Bertello es profundamente clarificadora. El problema es que hemos malentendido qué significa realmente sola escritura. Ok, ¿cómo así? Ese concepto histórico afirma que la Biblia es la autoridad suprema, la única regla infalible de fe, pero jamás significó nuda escritura o leer la Biblia en un aislamiento total creyendo que somos los primeros en la historia en entenderla. Ah, claro, entiendo. Sola escritura no significa ignorar a todos los maestros que Dios ha levantado en la historia. De hecho, el autor cita 1 Corintios 12:28 para recordar que Dios mismo, en su soberanía, ha provisto de maestros a la Iglesia en todas las épocas para ayudar a comprender esa revelación. Y es una contradicción enorme en la práctica de muchas congregaciones de hoy, si lo piensas. ¿En qué sentido? Pues que nadie tiene ningún reparo ético o teológico en ir a una librería y comprar un comentario bíblico de 500 páginas escrito por un pastor famoso el año pasado. Es verdad. Nadie siente que eso atenta contra la suficiencia de la Biblia. Pero si les propones leer un sermón de Agustín de Hipona sobre ese mismo pasaje, de repente se encienden las alarmas de herejía. Es una ironía tremenda. El argumento central aquí es que desestimar la patrística bajo la excusa de proteger la Biblia es en realidad desconectarse de la obra providencial de Dios a través de la historia. Totalmente. Si estamos dispuestos a valorar las opiniones teológicas de un influencer contemporáneo que graba desde la comodidad de su estudio, resulta infinitamente más lógico y provechoso prestar atención a los testigos privilegiados que moldearon la interpretación cristiana cuando el cristianismo era una fe ilegal, marginal y en constante peligro de extinción. Wow, sí. Leer a los padres no compite con la Biblia. Al contrario, fortalece nuestra confianza en ella al ver cómo su mensaje ha demostrado ser invulnerable al paso del tiempo, a la filosofía pagana y a la opresión política. Es literalmente quitarle el polvo a los cimientos de ese rascacielos y maravillarnos al descubrir que el material con el que se construyó es a prueba de balas. ¡Qué buena imagen! Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el punto de impacto para quienes nos escuchan? Bueno, Significa que redescubrir la patrística no es un retiro espiritual para amantes de la antigüedad. Es una estrategia indispensable para blindar a la Iglesia del presente y prepararla para el futuro. exacto. Sumergirse en estos textos desarrolla lo que podríamos llamar un sistema inmunológico teológico. Me gusta ese término. Nos permite detectar rápidamente las nuevas herejías y modas superficiales, que hoy se presentan con luces de neón y marketing moderno, pero que, si tienes conocimiento histórico, reconoces inmediatamente como los mismos errores que la Iglesia ya refutó y superó allá en el siglo IV. Es la mejor preparación posible para el liderazgo, sin duda. Nos da anclas en un mundo de ideas líquidas. Y, si me permites, me gustaría dejar una reflexión final. Claro, por supuesto. Intentando llevar la advertencia de este estudio hasta sus últimas consecuencias.
Los padres de la Iglesia, con todas sus imperfecciones humanas, sus limitaciones geográficas y conflictos internos, lograron dejar un legado escrito de una riqueza incalculable. Así es. Elaboraron apologías frente a los emperadores, articularon la esperanza de la resurrección frente a la muerte misma y aseguraron que la esencia del mensaje llegara intacta hasta nosotros. Sí. Pensando en ese nivel de cimentación, imaginemos el futuro. Si la civilización perdura y los creyentes de dentro de 1500 años hicieran una labor de arqueología teológica sobre nuestra generación, Uy, qué miedo. si tuvieran que entender cómo vivíamos y defendíamos la fe, basándose únicamente en los libros de autoayuda cristiana más vendidos de hoy, los posteos virales de nuestras redes sociales y los sermones motivacionales que consumimos cada fin de semana, ¿qué clase de teología deducirían que teníamos? Qué pregunta tan fuerte. Y más importante aún, ¿qué tipo de legado encontrarían en nuestros cimientos?